Pues lo que quieren es separarme de ti. Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado. Me gusta el juego y la bebida, tú bien lo sabes. Yo no sabría cuál escoger, si la morenita o Patricia, pero mi Delfina es muy buena en la cama y nos entendemos de lo mejorcico, le como todo el hocico y me sabe todo rico, todo rico. Yo la quiero, pero la morenita me pondría menos celoso. Gran duda sobre mi abarca, pero elijo a Patricia sin duda, sin ninguna duda, después de todo lo vivido con ella. Joder, más que nada es que es mi parienta, hubo boda, así que él, que se le acerque, que controle, puede acabar el asunto con su muerte. Es que te quiero tener para siempre en mi cama, que anocheciera y que nunca llega la mañana. Tener orgasmos y orgasmos, y de hacerlo no me cansará, y sin parar ni hacer un cigarrillo. Para lo único que puede que hubiese cabida es para algún chino. Me obsesiona tu chumino, pues soy el rey de los gitanos, de los Austria, y deseo tener descendencia con ella. Me gustaría formásemos una familia. Cuando estuvo conmigo ella tenía 22 y yo 31. Lo único malo que tiene es ese fuerte carácter. Si vienes a mí ver a Patri, me olvido del todo de la morenita. Te lo juro por mi mamá, Un emperador también puede ser mal hablado. Es más, es el que tiene más derecho a lo hecho y a lo dicho pecho. Nunca había visto unos pechos tan bellos. Lo único que me jode de ella es que tiene la cruz del anticristo en el conejo, así que no creo que mucha suerte dé. Y otra parábola, señores, este dejo cómo se sale, se ve y controla. Ya sabemos todos que no tengo abuela, pero haciendo una segunda parábola demuestro lo dicho. A lo dicho hecho y a lo hecho pecho. Esta semana no he faltado ni un solo al día al gym. Le estoy cogiendo el gustillo. Así estaré más fuerte para mi Patricia y darle todo lo suyo. Que sé que más que satisfecha se va a quedar y más que a gusto. Pues a partir de ahora, y si ella me sigue queriendo, será la única chica que piense. Se sale, es una tía que le doy un sobresaliente, pero para aguantar sus malos humos hay que ser flexible, pero ella tiene que poner de su parte. No voy yo siempre a bailar en las aguas. Otra de mis parábolas, la quiero a ella y por encima de 1000 cosas. Pocas cosas para mí son más importantes, mi familia y mis cojones. Y para de contar, es una chica de admirar por la calle que tiene, sabe defenderse, y lo mejor de ella es que en la cama es ardiente, febril, más que el mes de abril, echarle 20 polvos pero multiplicándolos por 1000, y aún así me parecerían pocos. Es la chica con la que he conseguido la dicha de la felicidad. El tiempo que estuvimos viviendo en mi santuario en propiedad. Si hubiésemos seguido allá, tendría una selva de hierba, pero de la buena. De eso había montones de plantas, iguales a la planta de la marihuana, para que trecho en trecho se pudiese plantar alguna. Y de hecho para ello estaba pensado. Ahora tengo un pisito ya preparado para ella y para mí, y todavía ni siquiera hemos hablado, pero yo aún siento que la amo. No creo que ella no desee estar a mi lado, y sé que quererme me quiere, solo espero que no solo como amigos. Ella ha sido para mí la chica más importante, porque me desvirgué con ella psicológicamente, aunque ya lo había hecho en lo práctico. En fin, que hasta que no lo hice con ella no supe lo que era echar un buen polvo. En fin, que era un mal follado. Lo siento así lo cuento, desvirgado a los 31, con las cosas que últimamente cuento. Me voy a quedar sin followers y quiero probar de eso antes que ayer. Es más, no nos deberíamos haber separado jamás. Si soy sincero, creo que ella también era virgen.
por ahí no cabía ni un alfiler. Y como es de barrio, del puente de los gitanos, sabe lo importante que es para nosotros que nos regalen 13 rosas. Para que lo sepan los biológicos, que no desenrada la familia, y menos ella. Nos encontramos a 20 perros conejeros dándome pistas de que yo fui el primero, o por lo menos es lo que deseo pensar y pienso. Y por supuesto siempre apelo, ella fue la que me pidió a mí y yo le correspondí, y pasan cosas que se escapan de mi entender, porque ni un mensaje diciéndome estoy bien le va a caer cruenta reprimenda, y este bujido será triple. El primero porque cuando me arranqué los botones de mi mejor camisa por la boda me dijo algo precioso y en un susurro de 1000 amperios, bujido. El segundo porque la noche de bodas el piercing se me quedó enganchado en su pelo y directamente tal cual suena me mutiló la ceja, pero con gran disculpa, otro bujido. Y lo tercero por tenerme tanto tiempo preocupado, así que antes que ella me lo diga se lo diré yo. Bujido triple como en baloncesto, pero este sí que era difícil comparado a mi triple, solo era comparado al tripartito. Yo flipo, pero por algo soy flipper, mucho más poderoso que Felipe V. Mira que hace de tonto, haciendo que gobierna, cual actor, porque es mi subconsciente el que controla todo. Si no preguntará a todos, mi turno es más destructor. El que me quiera quitar el puesto debería ser otro arcángel caído, porque un simple ángel lo tiene demasiado jodido. Y que no os interesa, porque yo soy el único capaz de llevar el equilibrio del planeta. Acuerdo entre Alemania, Italia y Japón, total, todos somos dictadores. Aunque yo por obligación me gustaría más libertad, pero mi subconsciente debe gobernar. A lo que íbamos, ya no hablo de sexo, placer, pasión o lujuria. Es una chica con muchos valores, pero con demasiado carácter. Si lo repito tanto por algo será, algo de cierto habrá. Si lo repito tanto por algo será, algo de cierto habrá. Que no me creas que ha hecho una breca la